Vamos a dar comienzo al seminario Tecnología de bajo coste en rehabilitación infantil, consideraciones a tener en cuenta. Van a participar como ponentes en este seminario María Plasencia y Miguel Blasco. Y bueno, antes de nada, quería deciros que vais a estar durante toda la presentación sin micro y sin cámara para evitar interferencias, y que para cualquier pregunta que surja a lo largo del seminario podréis utilizar el chat para realizar las preguntas. También los ponentes ofrecerán sus correos electrónicos para que podáis hacerles preguntas posteriormente si algo necesitáis. Os voy a presentar, primero va a participar, va a presentar su ponencia María Plasencia. María Plasencia es fisioterapeuta de la Unidad de Daño Cerebral Infantil de las Hermanas Hospitalarias y del Centro de Atención Temprana de las Hermanas Hospitalarias de Valencia. Y Miguel Blasco es terapeuta ocupacional. Ha trabajado en diferentes campos, pero es especialista en terapia de la mano y últimamente está aplicando la terapia, la realidad virtual de bajo coste a la práctica clínica y a la terapia de observación-acción. Es docente en formación posgrado y formación no reglada y actualmente trabaja en el Hospital Los Lirios de Alcoy. María Plasencia también lleva muchos años trabajando en temas de bajo coste, aplicando el bajo coste a las terapias, y bueno, seguro que nos van a dar una información muy valiosa en este terreno utilizando la realidad virtual. Espero que os sirva de mucho para vuestra práctica diaria. Muchas gracias por la invitación y bueno, como el tiempo apremia, voy a ir directamente ya a compartir la pantalla. A ver, creo que me tenéis que dar acceso. Vale. Bueno, como ha dicho la compañera, pues nos vamos un poco unas pinceladas, unas cuantas ideas en este tiempo que tenemos sobre la tecnología de bajo coste en rehabilitación infantil, sobre todo consideraciones un poco a tener en cuenta. No nos va a dar tiempo a entrar en detalle, pero sí que quería un poco transmitir algunos trucos o algunas pues estrategias que nos pueden ser útiles a la hora de aplicar estos recursos tecnológicos. Justificar muy brevemente por qué usamos estos recursos tecnológicos. Ya sabemos que los niños aprenden con 3 conceptos o con 3 características principales, y el adulto también: motivación, que la tarea sea significativa y que sea orientada a algo funcional, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso de intervención, los recursos tecnológicos nos van a dar estas 3 características: la motivación por el factor de diversión, que los videojuegos, bueno, sobre todo nos vamos a centrar en videojuegos en este caso, yo les voy un poco a transmitir esta información, nos van a ofrecer ese factor de diversión. Ese factor de diversión nos va a proporcionar la repetición, ¿de acuerdo? Pero una repetición siempre con una cierta variabilidad, que va a ser el uso de diferentes juegos con diferentes componentes y con diferentes entrenamientos y una capacidad motriz. Lo que sí que nos proporciona estos recursos tecnológicos, que quizás no nos aporta tanto otras estrategias más convencionales que hemos estado llevando durante nuestra práctica clínica, es el biofeedback, ¿no? El biofeedback en estos videojuegos, sobre todo, que son en lo que nos vamos a centrar, nos va a ofrecer una retroalimentación visual, como es el avatar, como tienen en la imagen, como pueden ver aquí, donde que este es un ejemplo de un juego de Wii, donde vemos cómo hay una retroalimentación a través de ese avatar de los movimientos que realiza el niño, tiene esa retroalimentación inmediata y ajustada un poco a sus movimientos, ¿no? Luego también vamos a ver una respuesta sonora al resultado motriz. Seguro que muchos de los que estamos aquí esta tarde, la mayoría, hemos jugado al Wii Sport y recordamos, ¿no?, que cuando estamos golpeando la pelota nos ofrece ese juego un sonido, e incluso en este juego de la Wii, no sé si os dado cuenta, pero cuando golpeamos la
pelota, el mando vibra, ¿no? Entonces nos está ofreciendo cuando el niño la está realizando, nos está ofreciendo este recurso tecnológico un biofeedback muy potente, como puede ser esta red. Perdona, María, se te Sí. pierde la voz en algún momento. ¿Sí? Sí, hay Vale. trozos. Sí, Me intento acercar un poco más. sí, o si- acércate un poquito. Vale. ¿Se ha entendido esto o quizás lo tengo que repetir? Es que también voy un poco rápido porque me dé tiempo. Lo que Se te ha estaba entendido, comentando, sí. vale, lo que estaba comentando es esto, ¿no? Que los videojuegos nos están ofreciendo al mismo momento, en el mismo momento, esa retroalimentación que nos viene por varias vías, ¿no? de información. La visual, la sonora y en algunos casos incluso esa información sensorial, ¿no? Como es la vibración del mando. Existen muchos recursos que podemos utilizar en rehabilitación pediátrica, ¿no? Aquí yo le he intentado poner una serie de recursos que yo, por ejemplo, en mi práctica clínica sí que utilizo, pero nos vamos a centrar principalmente en aquellos que se utilizan más, que tienen más evidencia o al menos que tienen más estudios, ¿no? Y también en los que yo realmente tengo más experiencia. ¿Qué serían las consolas? En este caso vamos a centrarnos sobre todo en la consola Wii, aunque yo les voy a hablar de las dos consolas que se pueden utilizar o que se utilizan en rehabilitación pediátrica, que sería la consola Wii y la Kinect. Como vemos, si por ejemplo hacemos una búsqueda de evidencia científica en una población con una patología muy concreta, como puede ser la parálisis cerebral, que es la patología más frecuente en discapacidad infantil, podemos ver que existen en estos últimos 10 años 32 estudios, ¿no? en relación al uso de la Wii a nivel terapéutico. No existe todavía una evidencia muy fuerte porque no hay ni revisiones sistemáticas ni metaanálisis, ¿no? Estamos todavía en un nivel bajo de investigación, pero bueno, específicamente de la Wii. Sí que hay estudios que hablan más de todo lo que son recursos tecnológicos en general, pero si específicamente hablamos de la Wii, pues bueno, todavía nos queda un poquito, pero vamos hacia el camino. Hay que tener en cuenta que también son recursos que no llevamos 20 años utilizándolos, ¿no? Sino que el periodo en el que nosotros lo estamos implantando a nivel clínico todavía es pequeño, ¿no? Y con respecto a la Kinect, pues lo mismo. Sí que es verdad que aparecen unos poquitos menos de estudios porque vamos a ver un poquito las diferencias que existen de estos dos tipos de consolas. Por una parte, la Wii, la característica fundamental o la diferencia fundamental con respecto a la Kinect es que para interaccionar vamos a necesitar un mando, cosa que con la Kinect no lo vamos a necesitar, sino que nuestro propio cuerpo es el mando. En la Kinect nos va a proporcionar como una especie pues nos detecta, ¿no? Con las cámaras que tiene y tal, nos detecta nuestro cuerpo y reconoce los movimientos que nosotros ejecutamos. Eso a priori podría ser un pro, una ventaja, pero sí que es verdad que cuando la usamos a nivel convencional, ¿de acuerdo? Como una consola convencional con los juegos convencionales, en la práctica clínica supone un problema porque nos permite menos adaptabilidad. Es decir, si un juego está configurado para que tú muevas un brazo derecho, porque está configurado así el juego, te va a exigir que hagas ese movimiento. Sin embargo, el mando de la Wii simplemente necesita que el mando se mueva, es decir, que detecte un movimiento. Entonces vamos a ver a lo largo de esta breve charla cómo podemos usar esas características de la Wii para poder hacer esa adaptación. Cosa que con la Kinect nos tenemos que ceñir a lo que el juego, para lo que está programado, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la Kinect tiene una ventaja un poco añadida, que es que existen lenguajes de programación, es decir, se pueden generar programas específicos mediante PC, ¿de acuerdo? Que se han estado realizando. Y entonces sí que es verdad que hay todas esas cosas, las tienen en cuenta y tú puedes tener tu programa y decir, quiero que mueva el brazo derecho y quiero que intente hacer este movimiento, pero eso ya estaríamos hablando no de irte y comprar una consola convencional, sino un producto específico diseñado normalmente por una empresa que está enfocada a rehabilitación en este caso, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que quería que tuvieran esta
información y sí que se utiliza. Se utiliza, por ejemplo, hay un estudio de niños con fibrosis quística para hacer ejercicio físico donde se veía pues, que la mejora, había una mayor adherencia al tratamiento y una mejor intervención. ¿De acuerdo? Entonces sí que se utiliza, pero tenemos algunas limitaciones en cuanto al uso, sobre todo con niños que tienen una mayor afectación motriz, ¿vale? Y por otra parte, la Wii, una de las ventajas que tenemos es que tenemos ese periférico que es la Balance Board, que vamos a ver un poco en detalle, que nos permite trabajar el equilibrio, ¿no? De las consolas que hay, es el dispositivo que nos va a permitir pues, cuantificar cargas, bueno, una serie de características que tiene que la Kinect en este caso no nos aporta ese periférico. De consolas de Kinect actualmente están, actualmente podemos comprar estas 4, pero realmente que tú la puedas comprar, está la Nintendo Switch, la que ven a nivel inferior, y las superiores están ya descatalogadas. Es cierto que la Wii U aún la puedes comprar en alguna tienda y tal, pero las 2 primeras serían consolas que estarían descatalogadas, pero que en el mercado de segunda mano se pueden conseguir pues muy fácilmente y son realmente las que nos van a servir para todos estos ejemplos que voy a dar a continuación. Vamos un poco a centrarnos en lo que hemos dicho del periférico, un poco. Vamos a ver que esta tabla de la Balance Board tiene 4 sensores, que son simplemente 4 sensores de presión. Y simplemente comentarles que está validada. Hay una validación, un estudio en adultos y luego en niños de 10 a 14 años. Sí que es verdad que sin población de patología, es decir, con población sana, pero esta herramienta está validada en cuanto que determina la posición, el peso, las cargas, las está detectando, no se lo está inventando, ¿de acuerdo? Se hizo una comparación con un producto de posturografía y entonces se vio que sí que realmente estaba haciendo la misma medición, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer con la Balance Board? A nivel general, bueno, pues nos va a dar información sobre el centro de gravedad, si lo hacemos en bipedestación o sedestación, podemos hacer un pre y un post con un producto de apoyo, como sería en este caso unas férulas, podemos trabajar transferencias de peso, bueno, pues una serie de coordinación, bueno, una serie de características que nos proporciona un trabajo bastante variado. Pero yo, sobre todo, lo que quería un poco darles el truco o cosas que tienen que tener en cuenta cuando estén usando la Balance Board y sobre todo en niños. Sería lo que sería la posición de los pies sobre la tabla. En la tabla, no sé si creo que sí, el cursor, estas líneas, la que es la línea vertical y la línea horizontal, nos va a dividir esos 4 sensores que existen. Dependiendo de dónde coloquemos al niño, ¿vale? Vamos a poder facilitar o dificultar una actividad. Por ejemplo, si nosotros colocamos al niño en una posición como es esta, donde esté ocupando más los sensores posteriores, y es un ejercicio como el del slalom de esquí, donde nosotros tenemos que hacer una transferencia anterior, el juego lo podemos dificultar. O sea, lo podemos facilitar, perdón. Podemos hacer que el juego sea más lento, cosa que el juego en sí no te da esa oportunidad, pero tú modificando dónde colocas al niño, tú puedes hacer que ese juego vaya más lento. O al revés, si tú colocas al niño más hacia adelante y es un juego que te está pidiendo una transferencia anterior, le estás haciendo que enseguida que él transfiera el peso, la velocidad de ese muñeco, de ese avatar va a ser mayor. Por lo tanto, su capacidad de reacción va a tener que ser más rápida, ¿vale? Y lo mismo ocurre con aquellos juegos que serían de transferencias laterales. Es decir, si yo tengo un niño que tiene una EMI, por ejemplo, izquierda, y yo lo coloco aquí, en esta posición, y es un ejercicio de transferencia medio lateral, ahí va a tener que hacer mucha más transferencia en ese lado izquierdo, cuando le toque, para transmitir el peso. Si yo, por ejemplo, quiero facilitárselo porque no le quiero frustrar, pues entonces lo pondré en esta posición, donde yo aquí, ya por la propia colocación que estoy generando sobre la tabla, estoy transfiriendo más peso en este lado, porque el niño no está simétrico con respecto a este eje.
Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hagamos los test de equilibrio, porque los test de equilibrio que nos proporciona el juego no lo puedo hacer como me dé la gana cada día, sino que tengo que poner al paciente en la misma posición siempre, ¿vale? Esos son, por ejemplo, unos trucos que creo que son interesantes para compartir. Y luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Podemos ir modificando los materiales con los que usemos esta balance board, esta tabla, podemos hacer que un mismo juego sea más fácil, ajustándonos a las capacidades del niño, o más difícil. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un niño que no es capaz de mantenerse de pie, pero quiero que haga esas transferencias mediolaterales, lo puedo hacer con su andador. ¿Por qué? Porque las transferencias mediolaterales van a facilitar la deambulación, porque es lo que necesita un niño para caminar, transferencias mediolaterales, ¿no? Inicialmente. Si yo, por ejemplo, luego quiero hacerlo mucho más difícil, fijaros el nivel de capacidad de un niño o de otro, yo puedo colocarlo encima de una cama elástica y entonces voy a hacer esas transferencias mediolaterales donde ese tipo de trabajo, siendo el mismo juego, se va a ver incrementado. Lo mismo sucede si yo trabajo en sedestación, porque también puedo trabajar en sedestación. No es lo mismo trabajar en sedestación con una banqueta que trabajar en sedestación sobre un cacahuete, ¿de acuerdo? Y luego, otra cosa que hicimos, ¿no? Este fue un diseño propio de un mini standing para algo intermedio, es decir, niños que sí que son capaces de mantenerse de pie, que no necesitan un andador, pero que esas transferencias mediolaterales les son muy complicadas de manejar a nivel muy selectivo, ¿no? Con un control motor muy selectivo. Entonces, que es una herramienta que usamos de manera habitual en nuestra práctica clínica como fisioterapeutas, pues hicimos esta adaptación para poderlo trabajar con la Wii. Estas son algunas de, como yo he comentado en la compañera, llevo tiempo... María, perdona. Sí. Mira, hay un problema con el audio. Hay momentos que se pierde un poquito. Vale. Mira, ¿Quieres que mira a me ver ponga los cascos? escucha, o en la zona, en la pestaña inferior izquierda de Zoom, hay una zona de activar o desactivar audio, hay una flechita, ¿no? Sí. Que pone configuración, la despliegas y hay configuración de audio, Sí. ¿vale? Y en la zona donde pone ajustar automática el volumen, suprimir ruido de fondo, ponlo bajo. ¿Dónde es? ¿Dónde estás? Suprimir. Mira, aquí, ahí abajo, Medio bajo, alto. en bajo. Bajo, vale. No, en bajo, bajo. Baja, vale. A ver si esto Baja. mejora. Y ahora cierra. Vale. Vale, si no me pongo los cascos. Yo creo que no hacemos ¿No nada. hace Sí, yo falta? creo que mejor cascos, sí. Vale. Que me sabe mal. Que... No, sí, es más que nada por ti que, no se te pierda, porque estás contando, está muy interesante, pero hay momentos que se pierde. Vale. Vale, un segundo. ¿Se oye ahora mejor? Yo creo que sí. ¿Perfecto? Vale. Sí. Vale. Gracias, perdón. Nada, no, a vosotros, habérmelo dicho antes. Vale, nada, lo que estaba comentando, ¿no? Que esta serie de mini standing, pues lo que han hecho otros papás, pues ha sido hacer su mini standing, ¿no? Adaptado y ya veis que es muy sencillo de hacer. Vale. Vale, otras cosas que podemos intentar, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con niños un poquito más mayores. Para evitar caídas, y es un poco más una adaptación para proporcionar seguridad, si nosotros colocamos la Wii dentro de una plataforma con goma espuma, si hay ese desequilibrio o esa caída, claro, al final la Wii tiene una altura, ¿no? No es muy alta, pero tiene cierta altura, y cuando estamos con niños que no tienen ese equilibrio, pues esto quizás nos va a proporcionar, sobre todo con niños más mayores, más adolescentes, y también podemos modificar algunos ejercicios. Es decir, el ejercicio, por ejemplo, del step, en vez de ser un step, puede ser adelantar y retroceder pasos, ¿no? Por ejemplo, que eso es muy interesante también. Aquí tienen un poquito una muestra de algunos juegos que yo utilizo. No significa que estén todos los que se puedan utilizar, son los que yo hasta ahora he usado y más o menos tienen uso para los niños que yo atiendo.
Y bueno, esto simplemente es un ejemplo de todo lo que se puede trabajar. Con respecto al mando, vamos a ver que tiene unas características propias, ¿no? Sobre todo la característica principal es que no necesitamos pulsar determinados botones para interaccionar, sino que es inalámbrico. Y bueno, eso nos va a permitir ciertas adaptaciones, ¿no? Estas adaptaciones nos van a ir sobre todo guiadas por el tipo de sensores que tiene. Tiene un sensor, un acelerómetro, que es el que mide lo que sería la velocidad, la vibración, ¿no? Y luego el sensor del giroscopio que nos va a detectar como la posición, ¿no? El giroscopio es un sensor que, por ejemplo, tenemos en los móviles, que es el que cuando tú giras, pues se te gira la foto o la pantalla, ¿no? Estas características que tiene el mando con estos sensores nos va a permitir el poder jugar con varias partes del cuerpo, ¿no? O permitirnos adaptarlo, que es lo que yo os voy a intentar un poco mostrar a continuación. Podemos hacer una adaptación con respecto a lo que sería el diseño del mando. En este caso, por ejemplo, podemos bloquear ciertos botones, que no es más que una bola de poliespan con vaciada y fijada, ¿vale? Y entonces ahí, aunque tú aprietes de forma o necesites fijar el mando a la mano, no va a pulsar de manera accidental esos botones inferiores. Luego podemos hacer, poner venda, que yo al final esto es lo que más práctico me resulta. Podemos también, por ejemplo, aquí ven que yo coloco material que es un velcro para que si en alguna actividad necesitan pulsar el botón A, que lo localicen, dando un feedback visual y también táctil. Y luego, con respecto al sensor acelerómetro, ¿qué sucede? Pues hay algunos juegos que directamente no necesitas coger el mando para interaccionar. Pero luego con la práctica lo que me di cuenta es que algunos juegos tienen una sensibilidad tan alta que en aquellos juegos que, por ejemplo, son simplemente de vibración, ¿vale? Que serán planteados para sí, si tú lo colocas en una posición horizontal sobre una superficie que recoja vibración y tú generas esa vibración, esos golpeteos sobre esa superficie, el mando recoge esa información. ¿Vale? Con lo cual tienes, por ejemplo, uno de esos juegos es el Wii Music y tienes un montón de opciones, ¿no? Dependiendo de la altura donde pongas esa superficie, la superficie que utilices, si transmite más o menos la vibración, entonces hay un mundo de posibilidades. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, ponerlo en otra posición del cuerpo. Entonces aprovechamos este sensor acelerómetro. Este juego, por ejemplo, también es de agitar, ¿vale? Es caminar y agitas. Pero yo lo utilizo colocándolo en la pierna que necesito que muevan y entonces empleándolo también con otro recurso que es una cinta de marcha para incentivar, para motivar una tarea motivadora, ¿no? Recogemos la idea inicial para hacer este juego. He modificado el juego no están diseñados para habitación. Eres tú como terapeuta quien tienes que ver cómo lo puedes hacer, ¿no? Y esto es a través de saber cómo funciona el mando. Y también podemos hacer adaptaciones con el giroscopio, ¿no? Es decir, con aquellos juegos en los que el juego te va a solicitar que tú pongas el juego en una posición horizontal y hagas ese desplazamiento medio lateral, pues por ejemplo lo puedes usar con la cabeza. Les voy ahora a mostrar, que espero que sí que se vea, lo que sí que voy a quitar luego es el micro para que se oiga. Esto es un vídeo de unas compañeras, la Fundación Lesionado Medulares de Madrid, donde emplean la Wii y como tienen este tipo de, pues eso, de patologías, para que ellos... El llevar un casco incorporado a la cabeza, en el que está incorporado el mando, con el que voy dirigiendo el movimiento del cuello y pues coordinando con el juego que me hayan instalado. He notado bastante mejoría porque en principio tenía bastante dificultad al mover la... Bueno, no quiero perder un poquito más tiempo. Si les interesa, bueno, el vídeo completo está en YouTube y lo pueden ver.
era un poco para que vieran que se puede hacer este tipo de adaptación. Y luego otro tipo de adaptación que también fui descubriendo conforme he ido practicando con esto, es que en aquellos juegos donde tú necesitas pulsar el botón A o el botón o los botones inferiores, sobre todo en algunos juegos, por ejemplo, que son de sonidos, ¿no? Que tú le das y suena, si tú lo pones boca abajo en una superficie, aquí sí que es dura, y tú aprietas como si fuera un pulsador, también se puede interaccionar. Entonces no hace falta que solo pulses con la mano, puedes pulsar con el codo, puedes fijarlo a cualquier sitio, que simplemente, como ven, aquí hay este pequeño, pues eso, grosor, tú al ponerlo boca abajo funciona como un pulsador, ¿no? Vale. Y luego estos serían algunos ejemplos que yo uso de juegos de la Wii. Tengo alguno más que he comprado recientemente, pero bueno, que más o menos que hay bastante variedad, que no solo nos quedemos en el Wii Sport y en el Wii Resort, que ese es el problema de los estudios científicos, que solo se basan cuando te dicen los juegos que emplean en estos dos y los emplean de manera convencional, no los adaptan, no hacen esa adaptación. Y aquí, bueno, un ejemplo simplemente de todo lo que se puede hacer, y esto solo de manera sin adaptar. Y luego, simplemente también quería comentarles un truqui un poco para el uso de la tablet, porque ¿qué pasa? Que muchos niños con dificultades motrices importantes va a ser complicado, ¿no? El uso de la tablet, porque necesitan apoyar toda la mano, porque no son capaces de sacar el dedo y estabilizar la muñeca, sino que necesitan apoyar toda la mano, ¿no? Entonces, yo la tablet, por ejemplo, la utilizo para todo esto, ¿no? Para disociación del dedo índice, para actividades para fomentar la posición de pulgar e índice, cuando nosotros hacemos o arrastramos, ¿no? Un icono o hacemos una imagen más grande, que hay muchos juegos de este tipo, ¿no? De hacer así o incluso hay juegos de pellizcar, ¿no? Que son específicos de orientación de mano, o incluso actividades luego ya con un lápiz, ¿vale? De actividades de fomentar los trazos, la letroescritura. Bueno, pues es tan básico como el uso de un guante. Tenemos un guante donde nosotros podemos estabilizar pues esa posición, ¿vale? Y bueno, luego yo aquí en el guante lo que hago es un poco para hacer esa disociación de esa pinza, ¿no? Y de estabilización de cuarto y quinto dedo, pues acompañar, ¿no? Que hagan ese cierre. Entonces, sobre todo para niños que al principio no pueden sacar ese dedo o tocan con toda la mano, ya sabemos que si tocan con toda la mano no va a haber esa interacción con la tablet si se frustran mucho, ¿no? Es un poco un truco que quería un poco transmitir. Y un poco a modo de conclusión, bueno, pues que indudablemente los recursos tecnológicos han venido para quedarse. Yo he intentado dar una pincelada muy, muy, muy rápida de todo lo que se puede hacer, pero sobre todo que fueran esta tarde con algún truqui para que si lo están empezando a usar y encuentran dificultades, pues que puedan tener ese tipo de estrategias, ¿no? O de consideraciones que hay que tener en cuenta. Y luego es muy importante que bueno, creo que lo quiero un poco comentar ahora en las conclusiones, es que los recursos tecnológicos siempre nos tienen que servir para conseguir objetivos funcionales. ¿Con esto qué me refiero? Porque me lo he encontrado muchas veces en la práctica clínica con algunos compañeros, ¿no? Que de repente se pone de moda obtener una Wii en tu centro y la compran, pero no saben para qué. ¿No? Pues sí, es que he oído que se usa la Wii y la uso con los niños, pero sin orden y ni concierto, como digo yo, ¿no? Es decir, tú tienes que tener un objetivo claro, terapéutico, y si la Wii te sirve para potenciar ese recurso, para entrenarlo, para que, si al niño le gusta además, se siente motivado con ello, perfecto, lo puedes utilizar, claro, lógicamente, es una estrategia terapéutica más, pero no tenemos que perder el foco en que nuestro objetivo al final tiene que ser un objetivo funcional y que eso genere luego participación en el niño, ¿no? Y que, bueno, pues que eso, ¿no? Que hay algunos recursos tecnológicos pues que tenemos que ser cautos y que eso, que siempre tengamos en foco que sea una orientación eficaz. Que no por meter un recurso tecnológico en nuestra práctica clínica, si no tenemos claro el objetivo, no tiene por qué ser mejor nuestro trabajo, ¿no? Y creo que me he ceñido bastante al tiempo, puede ser.
Y nada, pues aquí tienen mi correo, aunque ya se lo ha facilitado creo que por el chat. Y nada, estaré encantada de resolver las dudas que puedan haber tenido y lamento un poco los problemas de sonido que ha podido ocasionar al principio, así que si alguna cosa del inicio no ha quedado clara, nada, mi correo y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Y nada, si no hay nada más, yo dejo de compartir y creo que ya doy paso a Miguel para que, bueno, pues nos comparta toda su experiencia en su campo. A ver, creo que ya está. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Miguel Blasco, soy terapeuta ocupacional. En primer lugar, me gustaría agradecer a María Presencia por la invitación y a toda la gente del CEAPAC para poder estar aquí. Y, bueno, para mí es un honor poder compartir pues, bueno, estos conocimientos que llevo unos años estudiando y bueno, que a ver si puede ser de ayuda a los compañeros. Bueno, sin más, voy a compartir. Me tenéis que dejar compartir pantalla, que ahora no puedo. ¿Vale? Ahora, perfecto. Bueno, la presentación va a ir en torno a la realidad virtual inmersiva, que bueno, se está haciendo cada día más popular en la práctica clínica, ¿vale? Y bueno, tiene unos inconvenientes y unas desventajas. Y bueno, vamos a ver realmente qué podemos hacer, ¿no?, con esta realidad virtual inmersiva. Bueno, vamos a definir un poquito lo que es la realidad virtual inmersiva, ¿no? Que, bueno, la realidad virtual en sí sería la representación de escenas o imágenes de objetos producidos por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Sobre todo, la realidad virtual va a haber unos componentes que van a hacer que nuestro cerebro sea engañado e interprete ese mundo virtual como un mundo casi verdadero, ¿vale? Cuando hablamos de realidad virtual, realmente estamos hablando de un cajón de muchos sistemas diferentes, ¿sí? Para hacer una clasificación rápida y que nos podamos entender, en el mercado vamos a encontrar sistemas de realidad virtual no inmersiva, como sería la Wii, como sería el sistema Kinect, como sería un Leap Motion. Y luego vamos a tener una rama que sería la realidad virtual inmersiva o experiencias en realidad virtual, ¿vale? Entonces, por una parte, vamos a tener estos dos dispositivos que van a utilizar una pantalla y ya los sistemas que van a hacer una inmersión mucho más allá. Bien a través de periféricos, como vemos en la foto, con unas gafas de realidad virtual, o bien hay sistemas de cueva, que son sistemas bastante costosos, con diferentes proyectores, con 3 pantallas muy grandes, donde la persona está dentro e interactúa con las pantallas, con el mundo virtual. Y luego también contemplaríamos lo que son los guantes de realidad virtual, o sea, los guantes con sensores, ¿sí?, que conforme abres y cierras la mano, pues se reacciona al mundo virtual. Para esta presentación vamos a centrarnos exclusivamente en lo que son los sistemas de realidad virtual inmersivos a través de cascos o gafas de realidad virtual. Bueno, ¿qué entendemos por realidad virtual inmersiva? Pues el tipo de realidad virtual donde tendremos la sensación de estar inmersos en una escena u otra realidad, ¿vale? Generalmente van a ser en escenarios de 360 grados, ¿sí? Y básicamente vamos a necesitar un casco. Siempre estos juegos van a tender a buscar que nosotros seamos los protagonistas en primera persona de todo aquello que está pasando y van a acercarse a una vivencia personal, ¿no? Aquí en el juego, pues, que estamos viendo en la diapositiva, pues es un juego que consiste en meter diferentes objetos dentro de ese círculo y bueno, es un juego bastante entretenido que se utiliza exclusivamente con un mando, ¿vale? Sí que es verdad que para tener una experiencia en realidad virtual no hacen falta
una serie de circunstancias, ¿sí? Estas cualidades que van a necesitar los juegos o las gafas o los mandos van a hacer que nosotros tengamos una experiencia mucho más real. Nos van a engañar al cerebro mucho más y vamos a tener esa sensación de primera persona. Para ello, básicamente, vamos a necesitar estar inmersos, ¿sí? Utilizar generalmente unas gafas. Pero estas gafas en sí, si no tienen ningún estímulo más, va a perder el efecto de inmersión rápidamente, ¿vale? Entonces vamos a necesitar señales sensoriales. Y vamos a necesitar, si queremos una mayor experiencia, pues experiencias también táctiles. Esto se hace a través de estimulaciones ápticas con los mandos que podemos ver en la fotografía. Los mandos tienen un sistema de vibración, generalmente, pues bueno, esto yo creo que desde que Nintendo sacó el Wii Remote, que es el mando que hemos visto con María, todos los mandos ya contienen sistemas de vibración muy potentes, incluso las nuevas versiones de Nintendo Switch tienen un sistema de vibración espectacular, súper sofisticado y bueno, se va trabajando mucho en eso. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es que tú te sientas protagonista del videojuego. Por lo tanto, ese estímulo sensorial es muy importante. Por otra parte, necesitamos una interacción con el mundo virtual, ¿sí? Porque aunque tengamos esa vibración y tengamos esa inmersión, esos estímulos auditivos, si no podemos interactuar, nuestra experiencia en realidad virtual va a ser mucho menor, ¿vale? Luego vamos a tener también lo que es el mundo de las contingencias sensorimotoras. Es decir, son aquellos actos que hacemos para explorar el mundo. Estos actos dentro del mundo virtual tienen que ser también congruentes y, pues bueno, si nosotros nos miramos para abajo, vamos a esperar vernos las piernas o vernos los pies. Si nosotros miramos dentro de una papelera, vamos a esperar ver ese fondo de la papelera, y si miramos, por ejemplo, en una repisa en el mundo virtual, también esperaremos ver lo que hay debajo. Entonces, los juegos que consiguen básicamente estos tres aspectos al final generan una ilusión que se llama en un término psicológico de place illusion, ¿no? Al final realmente nos genera la sensación de estar allí, ¿sí? Y es muy difícil trasladaros esta sensación si no la habéis tenido, si no habéis tenido unas gafas de realidad virtual ya relativamente buenas, si habéis jugado un juego y que contemple todos estos aspectos. Y realmente te haces creer que es de día o que es de noche, tú pierdes la noción del tiempo, de lo que te está pasando alrededor, y realmente incluso te llegas a asustar o te llegas a impresionar o llegas a tener vértigo porque tu cerebro interpreta que esa realidad es real, ¿sí? Esa realidad virtual es real. Bueno, realmente nosotros, ¿cuáles son los dispositivos que podemos encontrar en el mercado? A ver, hay muchísimos tipos o muchísimos dispositivos de realidad virtual inmersiva, muchísimos cascos, ¿vale? Por una parte vamos a tener dos bloques, uno de muy bajo coste y luego vamos a tener las gafas de realidad virtual que son de un coste más elevado, ¿sí? Generalmente, o yo voy a centrar la ponencia sobre las Oculus. Respecto a las de gafas de bajo coste, pues bueno, abrió el mercado con las Google Cardboard, que son estas gafas de cartón que siguen a la venta, las podéis comprar por Amazon perfectamente, creo que valen 9 euros o 10 euros, realmente te las montas tú y te vienen dos cristales, te viene un imán y te viene el cartoncito y tú te montas directamente las gafas y sujetas. Siempre vas a necesitar este tipo de gafas de un móvil, generalmente de sistema operativo Android, que es donde vais a encontrar la mayoría de los juegos libres y la mayoría de aplicaciones, ¿vale? Para la realidad virtual. iOS no ha apostado tanto por el tema de la realidad virtual y luego pues muchas aplicaciones pues son de pago. A través de Android vais a encontrar juegos, vais a encontrar muchas aplicaciones de terapia en espejo, ¿sí? De reproductores de vídeos, hay muchísimos. Bueno, comentaros que aunque
estas gafas de cartón ahora por el tema COVID, pues sí que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Porque las podemos gastar y pueden ser individuales para las personas. Pues bueno, no dejan de ser un poquito incómodas, tienen una duración bastante corta. Sin embargo, todas aquellas que son de plástico valen un poquito más. Podemos encontrar gafas de estas a partir de 15 euros. Se ajustan mejor. El teléfono móvil siempre va a tener una mayor integridad, ¿sí? Porque de aquí se puede caer. Y si son de plástico, la ventaja que tenemos ahora es que las podemos esterilizar completamente. De hecho, yo las que gasto, tengo unas gafas de bajo coste, todas de plástico, y las limpio entre sesión y sesión. Se las voy a gastar, las esterilizo todas, entonces puedo utilizarla con un usuario u otro. Comentaros también que el sitio de mayor contagio van a ser las lentes, ¿vale? Por lo tanto, cuando las tengáis que esterilizar o limpiar, insistir mucho en lo que son las lentes, ¿vale? Porque por ahí pueden entrar una conjuntivitis, por ejemplo, ¿vale? Ya no solo, bueno, además de las precauciones que tenemos que tener por tema COVID. Bueno, cuando os busquéis unas gafas de estas de plástico, primero tenéis que tener en cuenta el tamaño de vuestro teléfono móvil, ¿vale? Si son teléfonos muy grandes, con pantallas muy grandes, generalmente no entran. Tenéis que mirar, saber lo que os mide vuestro teléfono móvil y ver cuál es el espacio que tenéis, ¿vale? Y a mí, estas gafas donde el teléfono se inserta lateralmente, no me gustan. A mí me gustan las gafas que tienen una compuerta y bajas y el teléfono va anclado con unos muelles. ¿Por qué? Porque yo sí que suelo estar abriendo y cerrando mucho el móvil, buscando vídeos o lo que sea. Y si la persona está sentada, ¿sí? O está de pie, sacarlo de esta forma vertical puede ser que se caiga el teléfono, es bastante incómodo. Si tiene una compuerta estilo cardboard, pues directamente sin quitar las gafas, sin nada, pues bajas, manipulas, vuelves a pones otro vídeo, pones lo que sea. Bueno, dentro de las gafas, pues bueno, ya de realidad virtual, ya no serían de bajo costo, o estas del sistema Oculus, pues bueno, está alrededor de 350 euros nuevas. Me parece que la versión más barata está sobre ese precio. La más cara no llega a 500 euros, pero tiene una memoria impresionante. ¿Vale? Y esto las Oculus Quest es un sistema ya que se puede utilizar de forma independiente. Ya no necesita ordenador, ¿vale? Antes de estos modelos, nosotros para poder utilizar videojuegos con dos mandos, pues necesitábamos un ordenador con una memoria gráfica muy potente, ¿vale? Y tener conectadas todo el rato las gafas a ese ordenador. Si las gafas, por ejemplo, antes las Oculus Rift o las HTC Vive costaban 1.000 o 900 euros, el ordenador lo teníamos que cumpliera los requisitos a partir de 1.500 euros. Si sumamos, nos íbamos a un recurso de 2.500 euros, más o menos, ¿vale? Entonces, directamente el sistema Oculus, que bueno, la compañía pertenece a Facebook, ha abaratado mucho el acceso a la realidad virtual, a una realidad virtual de calidad, ¿vale? Sí que es verdad que no llega a ser tan potente como unas gafas HTC Vive o Rift, ¿vale? Se quedan un poquito por debajo, pero tenemos una gran cantidad de juegos, muchísimos juegos están en modo libre, ¿vale? Hay demos y, bueno, haciendo esta inversión, pues bueno, hacemos una inversión una vez, solo en las gafas, las podéis encontrar de segunda mano, sobre 200 euros, yo creo que podéis encontrar alguna. Y bueno, nos permiten un mundo de posibilidades, ¿vale? Mientras que las gafas que os he enseñado antes estaban mucho más centradas en la utilización o reproducción de vídeos, ¿vale? Los videojuegos eran muy poco interactivos porque van con controladores de cabeza, ¿sí? Donde donde muevas la cabeza, hay un puntito y interacciones con el mundo virtual.
total que los juegos no llegan a ser muy atractivos, el sistema Oculus pues ya nos genera unos juegos muy interesantes, pues de disparos, de lanzar, de golpear, de manipular, poder manipular objetos. Y luego otra de las ventajas que tiene el sistema Oculus es que tiene un seguimiento de manos, como el sistema Leap Motion, ¿vale? Es parecido, yo creo que no llega a ser tan potente como el Leap Motion, se queda un escalón por debajo. Y bueno, si habéis visto el vídeo, sí, bueno, pues este es un juego que se llama Hand Physics Lab y bueno, lo que te hace es leer las manos, te escanea las manos y tú estás interactuando con el mundo virtual. Pues en este caso estamos haciendo una presa de diferentes objetos. Evidentemente tú no coges nada, ¿vale? Simplemente haces el gesto, las gafas te leen y se reproduce en el mundo virtual, ¿vale? Luego las gafas tienen un sistema de compartir la pantalla directamente, que podéis lanzar la imagen a un teléfono móvil, a una televisión, a un ordenador, a un Chromecast, cualquier cosa que esté conectado con el mismo Wi-Fi podéis lanzar la imagen, ¿vale? Por lo tanto, esto nos abre un mundo de posibilidades. Sí que es verdad que manos, por ejemplo, que están muy espásticas, muy cerradas, no las llega a leer o no las lee bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, en ese caso, pues tendremos que buscar juegos donde no haya manipulación con los botones, ¿vale? Y bueno, pues yo lo que hacía era, igual que María, pues ponía vendajes o ponía férulas para que mantengan cerrado ese controlador y directamente conforme mueven el controlador estén interactuando con el mundo virtual. Y además ya no solo el movimiento, ya no es un movimiento que te da un feedback a través pues, visual, también un feedback áptico a través de vibración y además una vibración muy potente, ¿vale? ¿Y qué más podemos hacer con estos sistemas? Pues realmente podemos hacer muchísimo más, ¿vale? De momento es una tecnología que tiene un gran potencial terapéutico, que hemos visto que tiene una evidencia en rehabilitación. Todo el mundo de los videojuegos y la realidad virtual muy potente, sería a nivel de, por ejemplo, de personas con daño cerebral, sería una de las intervenciones más estudiadas, con mayor pegada terapéutica y con una evidencia respaldada muy grande, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar ahí. Dentro de la utilización de estas gafas, además podemos explorar nuevas sensaciones que no habíamos tenido nunca, ¿vale? Por ejemplo, pues a mí no me gustaría, o yo no me voy a tirar en paracaídas nunca, o no me gustaría la experiencia, pero gracias a las gafas de realidad virtual, pues bueno, puedo disfrutar de una experiencia cercana a lo que sería tirarme por paracaídas. Otra parte es que puede generar muchísimo ocio en personas que están en instituciones, que están, por ejemplo, ahora las personas que están pasando por la patología del COVID, podemos podemos hacer una visita a un teatro, podemos hacer un viaje por el espacio, ¿sí? Y otra parte sería la utilización terapéutica de vídeos de en 360, donde nos permitiría exponernos a una serie de ensayos sin que sea esto real y generar un aprendizaje. Bueno, pues dentro de lo que es estas técnicas que básicamente podemos utilizar con las gafas, que es el uso de juegos terapéuticos, experiencias en 360, y hay otra parte que es la activación del sistema de neuronas espejo, ¿vale? Que a través de la terapia de observación-acción. Bueno, voy un poquito rápido respecto a lo que es la rehabilitación motora del miembro superior, está más que estudiado y son intervenciones eficaces. También hay una línea de entrenamiento cognitivo. Este es un estudio que está hecho con videojuegos comerciales, que es uno de pesca y uno de cartas. Mejoraban a nivel cognitivo y a nivel delfín. Otra técnica sería la activación o poder realizar intervenciones de terapia en espejo a través de aplicaciones de terapia de espejo inmersiva, ¿vale? Y esto sabemos que bueno, va a tener un efecto muy parecido a la terapia en espejo, con algunos beneficios, también con algunos inconvenientes, porque no todo el mundo acepta este tipo de intervenciones, ya que pueden marear bastante, ¿sí? Porque bueno, pues te ves la mano
Al contrario, en fin, tienes que estar orientando constantemente, ¿vale? Pero si la persona a nivel cognitivo está bien, podemos utilizarlas. Bueno, sabemos que estas intervenciones tienen un efecto similar, lo que pasa es que mejora mucho la atención, que es uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, con las personas con daño cerebral, y suele ser más motivante y, por lo tanto, pues una mayor adherencia a la terapia. Bueno, respecto a la terapia de observación-acción, es una técnica que consiste en el visionado y la repetición sistemática de aquello que estamos viendo y que actualmente se está investigando y está aportando muy buen nivel de evidencia. ¿Vale? Y yo lo que hago directamente es utilizar estas técnicas de terapia de observación-acción a través de vídeos en 360 o vídeos 2D y pues bueno, los combino para activar el sistema de neuronas espejo y la verdad es que suele tener bastante buen resultado y bueno, estamos viendo que el proceso es mucho más rápido que con un espejo convencional. ¿Vale? Además que pues, me permite ensayar en diferentes posiciones y es muy interesante. ¿Vale? A ver, que se me ha escapado un poquito. Perdonadme. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la intervención a través de vídeos de realidad virtual de 360 grados. Vale, pues bueno, se está interviniendo mucho en las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual a través de estos vídeos. Sobre todo, pues son vídeos que los utilizan para generar una práctica, como he dicho antes, libre de riesgos, con experiencias cercanas al mundo real, ¿sí? Y hacer un aprendizaje gradual. Bueno, básicamente estos vídeos los podemos aplicar de 4 formas, ¿no? Uno, haciendo una capacitación en habilidades de la vida diaria, por ejemplo, coger un transporte público, la inclusión en experiencias inaccesibles, por ejemplo, esto es una nevera que hay en las montañas de Alicante que está a 1500 metros de altitud y pues bueno, hay que subir andando. Si no subes andando, pues esta experiencia personas con movilidad reducida no la podrían tener. Podemos hacer una preparación de futuras experiencias en nuevos entornos, ¿sí? Como por ejemplo rebajar la ansiedad ante una visita de un museo y podemos gastarla pues, con actividades de ocios y reforzadores de conductas. Respecto, bueno, pues hay bastante literatura diciéndonos que, bueno, que podemos utilizarla en patologías como el espectro autista, ¿no? Es decir, que sería beneficioso y, bueno, que es otra forma de interactuar que nos puede ser beneficioso en la práctica clínica. Perdona, Miguel, Sí. estamos a I55. Vale, pues Vale. bueno, hemos comprobado que evidentemente sí que se han utilizado estos vídeos, pues el aprendizaje en habilidades de compra, transporte público, habilidades vocacionales, proporcionar información sobre atención médica y que han sido intervenciones eficaces, ¿sí? Una sesión tipo sería más o menos, por ejemplo, una que hay en un estudio, primero se le preguntaba al usuario si había tenido alguna experiencia en realidad virtual. Luego se le presentaban las gafas, cómo funcionaban, le presentábamos un vídeo e interactuábamos con él mientras que lo estaba viendo y al final del vídeo, pues bueno, se le vuelve a quitar y se le pregunta sobre la experiencia, ¿vale? Aquí os he puesto una serie de ejemplos, por ejemplo, haciendo una actividad preparatoria para mejorar el uso de la lavadora, ¿sí? Pues bueno, una parte era caminar por dentro del espacio donde estaba la lavadora, otra parte era activar los controles de la máquina y otra, pues bueno, así íbamos dividiendo la actividad en 4 pasos hasta que la hacemos de forma completa, que sería este vídeo de aquí. De tal forma que nosotros, antes de que exponernos a una actividad real, ya hemos ensayado en ese mundo virtual y esto tiene un efecto positivo para el aprendizaje de la tarea, ¿vale? Actualmente estamos viendo que la inversión en tecnología vale la pena, ¿sí? Al final, aunque sea cara, pues podemos amortizar ese gasto, ¿vale? Pues realmente unas gafas de bajo coste y un teléfono puede ser bastante económica. Unas Oculus, ya hemos comentado el precio, se puede uno plantear si me va a ser útil o no. Comentaros también que se ha utilizado este tipo de intervenciones en personas que tenían trastornos en la salud mental,
¿vale? Y pues bueno, que están mostrando buenos resultados, ¿sí? También se está investigando bastante en personas con adultos mayores y se está viendo que en fases iniciales de Alzheimer pues también podría ser eficaces este tipo de intervenciones. En adultos mayores se han utilizado también videojuegos, ¿vale? Y vídeos que se suele llamar entornos virtuales, ¿vale? Con vídeos en 360 grados. Y bueno, creo que más o menos me ha ceñido un poquito al tiempo. Espero que os haya sido interesante la ponencia. Espero que os haya podido trasladar conceptos importantes y bueno, muchísimas gracias y pasamos al turno de preguntas. Sí, cuando queráis. Tenéis aquí el chat, si vosotros queréis ir leyéndolo y os Yo creo vais que contestando. yo prefiero que, no sé, María, ¿no? Por no estar nosotros leyendo, sino que nos las trasladéis mejor. Sí, sí. Bueno, yo he leído ya algunas que si quieres voy contestando mientras pues Carmen lee las siguientes, ¿no? Vale, Creo que había una que ponía que si con un Mackey se podría hacer una balance board. A ver, el Mackey no te va a generar, no son sensores de presión, ¿vale? Sí que es verdad que podrías hacer como un apaño, es decir, tú podrías generar una tabla, conectar las pinzas, ¿no? Con un material que, por ejemplo, se me ocurre, pues papel albal o cualquier superficie que pudiera transmitir la corriente eléctrica. Pondrías al niño sin calcetines, lógicamente, para que hubiera esa corriente eléctrica, y sí que podrías hacer juegos. Yo, de hecho, he hecho juegos con el Mackey para hacer dosiflexión activa y que fuera tocando con los pies y tal. Pero realmente la balance board es tan económica, de segunda mano, es tan resistente, es tal, y aparte también hay algunos programas de posturografía y tal, que se pueden hacer, o sea, que hay, que se conecta al ordenador mediante Bluetooth y que bueno, que si tienes alguien cerca de programación y tal, no es difícil hacer tampoco algún programa, ¿no? Para la balance board. Entonces, a ver, sí que podrías hacer algo para transferencias de peso y todo eso, te serviría perfectamente, podrías hacer con el Mackey, pero no te va a dar datos de dónde está el centro de gravedad ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, para actividades muy sencillas de transferencias de peso lo podrías hacer perfectamente con el Mackey. Y ya creo que no sé si... Sí. Vale, hay una pregunta, yo creo que es para Miguel. Preguntan si qué app de realidad virtual sirve para terapia de espejo. Bueno, tenéis Mirrorbox VR, ¿vale? Y hay más, ¿vale? Hay un compañero de la Universidad de La Salle. ¿Puedes ponerlas en el chat, Miguel? Si no te importa. Vale, si las tendría que buscar, si me bueno. esperáis, ¿vale? Bueno, pues si ponéis Mirrorbox directamente en vuestro buscador os van a aparecer, no hay mayor complicación. Sí que hay una que es de La Salle que vale 4 euros y hay otra que es de acceso libre, hay un poquito de publicidad. Se sobrecarga mucho el móvil. Yo tengo un teléfono con 4 procesadores, tengo un Samsung, que es un teléfono preparado ya para realidad virtual, y 20 minutos se calienta mucho, no puedes tener el ahorro de energía, ¿vale? Entonces, bueno, tiene una serie de inconvenientes. Con un tablet también lo podéis gastar, ¿vale? Entonces podéis, si os... Habéis visto que he puesto una fotografía de una presentación donde hay una pantalla, ¿sí? Y hay una terapia de espejo en la pantalla. Entonces, pues bueno, con vuestra tablet, si la ponéis en una altura, podéis hacer con este programa una inversión y también no harían falta las gafas, ¿vale? Y funciona muy bien, ¿eh? En pantalla también. No sé, hay, bueno, vale, comentan que en YouTube hay muchos vídeos que se pueden ver con Carboards. Solo hay que poner 360 grados o VR en Google, me imagino. Sí, de hecho, bueno, si queréis os lo muestro aquí, si se puede ver enseguida. YouTube es el mayor proveedor de material de realidad virtual que hay ahora en el mundo, ¿vale? Directamente YouTube, las gafas Oculus son directamente de Facebook y están todos vinculados, ¿vale? Entonces, voy a buscar un vídeo 360, pero cualquier material
que hagáis vosotros incluso con un vídeo realizado en 2D con vuestro teléfono móvil, ¿vale? Podéis, vamos a ver uno del león, de National Geographic, podéis generarlo en realidad virtual, ¿vale? Aunque sea 2D, si no sea 360. Cuando nosotros, a ver si lo veo, ¿vale? Aquí ya me aparece el icono, ¿sí? Le damos al icono, le digo continuar, y ya tendría un vídeo de realidad virtual inmersivo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo que yo no tengo estos vídeos 360, ¿vale? Vamos para atrás, tengo un vídeo normal. Pues mira, uno sobre motivación, ¿sí? Directamente me voy a estas ventanitas, a los 3 puntitos y me dice un icono de ver en realidad virtual. Le doy a continuar y ahora le va a costar un poquito cargarse, ¿vale? A ver, tiene mucha luz. ¿Vale? Y ahora ya veríais que estoy viendo el vídeo, que es un vídeo de una charla motivacional, pero que la estoy viendo en realidad virtual, ¿vale? Entonces, vídeos que habéis generado con un teléfono móvil los podéis transformar de esta forma. Yo para Navidades, que había la tercera ola del COVID, creo, generé un vídeo por redes sociales que explicaba un poquito cómo hacer vídeos para felicitar la Navidad de los familiares de las personas que estaban ingresados. ¿Vale? Era muy fácil, es decir, tenía que haber un enlace que podía ser un enfermero, un terapeuta ocupacional, ¿vale? Con un teléfono y unas gafas de plástico y con un teléfono móvil podían grabar en semicírculo a los familiares en su comedor, mandarlo por mensaje a través de WhatsApp y directamente o subirlo a YouTube y ponerle al paciente, a su familiar que está en el hospital, pues bueno, ponerle el vídeo 2 o 3 minutos y por lo menos podemos trasladarlo en ese momento tan complicado pues del hospital a su casa con sus familiares. ¿Vale? Bueno, es que nos abre un mundo directamente. Bueno, creo que tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que entrar enseguida con el próximo seminario. Una cosa más, ¿es posible tener vuestra presentación porque la han pedido por ahí para poderla pasar a la gente que ha participado? Yo la modifico con algunas fotografías o vídeos. Sí, claro, sin los fotos. Vale, sí, pues la modificáis si queréis, me la pasáis a mí y yo les la hago llegar a la gente a los correos, ¿vale? Y yo creo que nada más, que simplemente agradeceros el rato que sé que de las 4 de la tarde es un poco complicado estar aquí en directo y bueno, pues nada más, que ha sido de verdad un placer y muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a toda la gente que ha estado a esta hora, en vez de dormir la siesta, compartiendo. Así que muchas gracias a vosotros. Sí, gracias a todos. Un saludo, chao. Hasta luego. Chao.